Es un instrumento responsable con el país que permite dotar de ingresos a las condiciones de desarrollo que demanda nuestra sociedad. Siempre sí aprueban en lo general el dictamen de la Ley de Ingresos. Continúan sin acuerdos en el Senado sobre Santiago Nieto y su reinstalación en la FEPADE. Continuaremos adelante para sacar todo el trabajo legislativo, que no es solamente el tema de esta remoción. Queremos seguir tendiendo puentes. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, se declara inocente. Ya se compareció, el señor licenciado sostiene su inocencia. Detienen a responsable de obra de un edificio que colapsó por el sismo. Las escuelas dañadas quedarán en condiciones dignas, afirma el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Tenemos en total 16,000 escuelas que tienen daños, esto es el 13% de la matrícula de las entidades que sufrieron con el temblor. El presidente Enrique Peña Nieto afirma que el progreso lo hacen los innovadores. Porque si el progreso dependiera de los inconformes hay en muchos lados. Pocos son los que desde la inconformidad están dispuestos a arriesgar, a tener valor para ser constructivos y apostarle al progreso y al desarrollo. Emilio Azcárraga deja la dirección general del Grupo Televisa. México será el primer país de América Latina en albergar la conferencia anual del Consejo Internacional de Archivos. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pide al Senado la autorización para destituir a Carles Puigdemont. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en una emisión más de México al Día. En este momento, la temperatura 12 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Hola Pati, muy buenos días. Así es, ya es viernes 27 de octubre del 2017. No olvide que el próximo sábado, de lo que se recomienda, el sábado de la noche usted atrase el reloj. Entramos ya al nuevo horario, así que tome sus previsiones. El sábado en la noche es lo recomendable para que el domingo no resienta este cambio que unos creen que favorece porque le gana una horita más a su tiempo, a su día. Son las 6:32. Mientras tanto, saludo con mucho gusto a Griselda Yebra, quien nos acompaña en la lengua de señas mexicana, nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Siempre sí, el Senado aprueba en lo general el dictamen de la Ley de Ingresos. El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Ingresos 2018. El proyecto avalado en comisiones prevé una recaudación de 5.279.667 millones de pesos, un incremento de 43.291.4 millones de pesos respecto a la propuesta que presentó el Ejecutivo Federal. Asimismo, estimó un precio de petróleo promedio a $48.5 por barril y un tipo de cambio de 18.40 pesos por dólar. Es un instrumento responsable con el país que permite dotar de ingresos a las condiciones de desarrollo que demanda nuestra sociedad, que es consecuente en términos de responsabilidad con el compromiso de bajar los montos de endeudamiento y que genera condiciones favorables para promover el crecimiento económico, el desarrollo social y la convivencia en este país. A favor del dictamen se pronunciaron Gerardo Sánchez García e Isidro Pedraza, senadores del PRI y del PRD. Aseguraron que la Ley de Ingresos privilegia la estabilidad macroeconómica y garantiza el blindaje financiero. Garantizan el blindaje financiero para el siguiente año. Nuestro voto no es un cheque en blanco, es un voto condicionado para mantener un diálogo permanente y constructivo en materia de seguimiento del desempeño de las finanzas públicas. Se cumple el compromiso con la estabilidad de las finanzas públicas, por lo que se busca concluir el 2018 la exitosa trayectoria de consolidación fiscal de los últimos 4 años, a fin de garantizar la continuidad de la estabilidad lograda.
Senadores de oposición manifestaron su preocupación en relación a los recursos destinados a los damnificados por el sismo del mes de septiembre. Señalaron que el origen de la recaudación extra se basa en supuestos. Y llamo la atención de todos ustedes, si la producción diaria de Pemex continúa igual y el precio de dólar se mantiene en el pronóstico original de 18 pesos con 10 centavos por dólar, que es, insisto, lo quiero subrayar, que es lo más viable que ocurra, y entonces tendremos ingresos diarios por la vía del petróleo de 79.672.000 diarios, lo que representaría un ingreso menor anual. El dictamen aprobado se turnó al Ejecutivo Federal. Con información de Flor Hurtado, México al Día. Por otra parte, también continúan los desacuerdos en la Cámara Alta por la remoción de Santiago Nieto como fiscal especializado para la atención de delitos electorales. El bloque opositor, conformado por senadores del PAN, PRD, Partido del Trabajo y Morena, amagaron con tomar la tribuna si se trata de abordar el tema en el Pleno. Pretenden abordar el tema en la sesión de hoy. Si quieren de nueva cuenta sorprendernos, pues tomaremos la tribuna, ni modo, ¿no? Ellos ponen ahí esa regla. Sin embargo, aseguraron que no bloquearán el trabajo legislativo. Hemos dado instrucciones a los legisladores para que asistan, para que tengan un curso normal, todos los temas que están a discusión y desde luego que se lleguen a dictaminar y eventualmente votarse en el Pleno. Los trabajos habrán de continuar, realizarse de manera ordinaria. Ahí está la sesión para analizar el paquete económico y ahorita está sesionando la Comisión de Comunicaciones y Radiodifusión sin ningún problema. No vamos a entorpecer el trabajo del Senado. Ana Lilia Herrera, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado, aseguró que pese a los desencuentros se mantendrán los puentes de comunicación para destrabar la discusión en torno a la destitución de Santiago Nieto. Continuaremos adelante para sacar todo el trabajo legislativo, que no es solamente el tema de esta remoción. Queremos seguir tendiendo puentes, queremos invitar de manera permanente al diálogo. La cerrazón no construye y nosotros estamos obligados a responderle a la sociedad para construir. También reconoció que esta situación podría tener costos políticos. Estoy convencida que el costo político, económico y social deben valorarlo y deben asumirlo quienes estén dispuestos a ello. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, negó cualquier tipo de vinculación con la constructora brasileña Odebrecht y se declaró inocente de cualquier imputación relacionada con delitos electorales. Esto lo informó el abogado Javier Coello Trejo, quien acudió con Lozoya Austin a la FEPADE para conocer la investigación que dicha fiscalía realiza en contra de Emilio Lozoya. Ya se compareció, el señor licenciado sostiene su inocencia. Coello Trejo informó que la carpeta de investigación está compuesta por 14 tomos y se deriva de una denuncia hecha por el Partido de la Revolución Democrática el 16 de agosto, donde piden indagar las imputaciones de corrupción que ex ejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht hicieron contra Lozoya. La imputación del PRD la negamos y nos comprometimos a venir a revisar la carpeta tomo por tomo. Lo que mi cliente dijo es que es absolutamente inocente y niega todos los hechos que le imputa el PRD. La Procuraduría General de la República solicitará que se vincule a proceso al líder del Partido del Trabajo en Aguascalientes, Héctor Quirós García, detenido el pasado lunes por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se trata de una red financiera que presuntamente fue formada por Quirós García para desviar 100 millones de pesos. Solicitará la vinculación a proceso de esta persona y confiamos en que el juez del Centro de Justicia habrá de otorgarnos un plazo de una investigación complementaria. La CEIDO espera que el juez le conceda un plazo para reunir más pruebas contra el petista.
como pudiera ser el caso de solicitar información al SAT, al Sistema de Administración Tributaria o algunas otras autoridades para tener una investigación completa que nos permita ir al juicio en este caso. Un juez de control vinculó a proceso a Jorge Humberto Martínez Cortés, alias El Matanovias, por el delito de feminicidio agravado en contra de por lo menos 2 de sus exparejas sentimentales. El imputado fue detenido en Guatemala y extraditado a México ayer. Permanecerá en el reclusorio norte como medida cautelar mientras se llevan a cabo las investigaciones. De ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena de entre 60 a 60 años de prisión. Un juez federal dictó por tercera vez auto de formal prisión en contra del Bester Gordillo. Usted la recordará, es exlideresa del CENTE por lavado de dinero y delincuencia organizada. Estos son los cargos iniciales por los que fue detenida y encarcelada en febrero de 2013. Esta nueva pena fue impuesta en cumplimiento a un amparo otorgado por el Quinto Tribunal Colegiado en materia penal en la Ciudad de México. Debido a esta determinación, ya que ambos delitos son considerados graves, Gordillo no podrá obtener la libertad bajo fianza. Fue detenido Jaime Smith Ríos, quien era dueño, constructor y director responsable de obra de un edificio ubicado en Avenida Zapata 56 en la colonia Portales de la Ciudad de México, que colapsó durante el sismo del 19 de septiembre y en el que murieron 2 personas. El procurador de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido, explicó que luego del peritaje se concluyó que la cimentación no corresponde a lo asentado en el estudio de mecánica del suelo. No tiene aceros para soportar la edificación, pero además no cuenta con la constancia de seguridad estructural. Con estos elementos nosotros llevamos a juez de control la carpeta de investigación y nos concedieron órdenes de aprehensión. Órdenes de aprehensión por el delito de homicidio por dolo eventual y por el delito ambiental de responsabilidad de directores responsables de obra. Y en todo este contexto, en la Ciudad de México sigue la demolición de edificios que sufrieron daños estructurales y que, bueno, pues se espera además que en un par de semanas comience la reconstrucción. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, presentó a la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la ciudad lo siguiente. Este es un órgano adjunto, es un órgano auxiliar de la jefatura de gobierno que tiene encomendadas tareas ya específicas. Básicamente, reestructurar a la Ciudad de México y transformar a la Ciudad de México, porque eso es lo que nosotros aspiramos, no solamente a reestructurarla, sino a transformarla con los lineamientos que aquí se marquen. Queremos que aquellos inmuebles anteriores al 85 no vivan en un riesgo permanente. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, destacó que avanzan los trabajos en reparación de los planteles escolares afectados. Tenemos en total 16,000 escuelas que tienen daños, esto es el 13% de la matrícula de las entidades que sufrieron con el temblor. De ellas, 11,000 son daños menores, afortunadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen daño estructural. Ya se están arreglando, esas escuelas terminarán de arreglarse a más tardar el 1 de diciembre. Dijo que se invertirán en todas las entidades más de 20,000 millones de pesos para la reconstrucción de las escuelas. También señaló que este proceso de normalización en cada entidad va a decidir cómo se recuperan las clases y reiteró que no se va a perder el año escolar. Por su parte, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, propuso a los gobernadores y titulares de turismo, miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores, trabajar de manera coordinada con el propósito de construir una agenda común. Destacó que esto permitirá coordinar esfuerzos tanto de inversión como de políticas públicas para hacer más competitiva la actividad turística de los estados y municipios del país. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la celebración del 15º aniversario de Banco Azteca y dijo que el progreso es de aquellos innovadores que tienen proyectos, visión y actitud constructiva y no solo de los inconformes. Porque si el progreso dependiera de los inconformes hay en muchos lados. Pocos son los que se atreven a hacer cambios. Pocos son los que se atreven a innovar. Pocos son los que desde la inconformidad están dispuestos a arriesgar, a tener valor para ser constructivos y apostarle
al progreso y al desarrollo. El presidente dijo que el ahorro y el crédito son palancas insustituibles para impulsar el crecimiento económico, la generación de empleos y sobre todo el bienestar social. A lo largo de 5 años en esta administración hemos trabajado para fortalecer y expandir nuestro sistema financiero. Hoy tenemos una banca más grande, más sólida, más robusta. Desde diciembre de 2013 se ha autorizado el funcionamiento de nueve bancos nuevos, lo que estimula la competencia, fomenta la atención a nuevos sectores y mejora las condiciones de crédito para los usuarios. Dio algunas cifras, dijo que en menos de 4 años las tasas de interés promedio de los créditos de la banca comercial bajaron más de 13 puntos porcentuales, en los créditos al consumo 3.5% menos y en los créditos hipotecarios 1.5% menos. Además, dijo que entre diciembre del 2013 a junio del 2017 el financiamiento al sector privado creció más de 5 puntos porcentuales. Lo que ha ocurrido en estos últimos 5 años es auténticamente una expansión mayor del crédito, una inclusión de más sectores de nuestra población al sistema financiero, de tener la oportunidad de crecer y de desarrollar oportunidades a partir justamente de acceso al crédito. La Organización Mundial de Comercio falló en contra de México en la disputa que mantiene con Estados Unidos sobre el atún, debilitando así su reclamo de sanciones comerciales contra Washington. El gobierno mexicano apelará a este fallo del organismo internacional dentro del plazo previsto. En 2011, la OMC falló a favor de México al señalar que los requisitos de etiquetado impuestos por Estados Unidos a las importaciones de atún mexicanas violaban normas de comercio internacional. Estados Unidos volvió a cambiar sus reglas en 2016 y amplió las restricciones a todos los países. El mismo año, México solicitó autorización a la OMC para imponer sanciones comerciales por esta disputa. Para abril de este año, un árbitro de la OMC resolvió que México sí podía imponer sanciones comerciales hasta por 163.23 millones de dólares anuales contra Estados Unidos, pero el nuevo fallo debilita esa posibilidad. La Secretaría de Hacienda informó que de los 225.157 millones de pesos que el Banco de México transfirió al gobierno federal por concepto de remanente de operación, se ha gastado 84% de estos recursos para reducir, explicó, el endeudamiento del país en 2017 a 48% como porcentaje del Producto Interno Bruto. Y como parte de este programa de reducción de deuda, Hacienda hizo una operación de recompra de valores gubernamentales por más de 65,000 millones de pesos. Y en el Museo de Antropología concluyó el simposio Modelo Educativo 2017, en el que especialistas de países como España, Colombia, Chile analizaron junto con funcionarios de la SEP la transformación educativa en nuestro país. Los resultados de la transformación educativa en el país se consolidarán a largo plazo, con condiciones de calidad y excelencia, afirmó el subsecretario de Planeación y Evaluación de las Políticas Educativas de la SEP, Otto Granados. Toda reforma educativa de estos alcances, sistémica, estructural, toma tiempo y a veces mucho tiempo. No vamos a ver resultados o grandes cambios el año que entra, ni en 3 años, ni en 5 años, ni en 7 años. Posiblemente en 10 años y de ahí en adelante iremos viendo los primeros en función de algunos de los resultados que todos esperamos de ella. Al cerrar los trabajos del simposio sobre el modelo educativo 2017, un encuentro iberoamericano, Otto Granados dictó la conferencia magistral Trayecto, Recorrido y Prospectiva de la Reforma Educativa, donde advirtió que de no darle continuidad a este cambio estructural, las consecuencias serían graves. Es mucho, como he dicho, el esfuerzo que el país ha hecho como para que una reforma de este tipo se retrotraiga, se revierta, se detenga, porque entonces las cosas no solamente volverían a la situación anterior, sino muy probablemente sería bastante peor. Durante 2 días en el Museo de Antropología, expertos nacionales e internacionales abordaron temas particulares y regionales relacionados con la implementación de los planes y programas de estudio, la evaluación docente y los retos a superar en la consolidación del modelo educativo, entre otros.
Creo que estamos justo en la etapa de este arranque y que esto es un proyecto pues de largo alcance, de largo aliento, no el hecho de que haya metas o fechas para cada una de las metas, quiere decir que ahí termina, es un escalón más de una escalera pues ad infinitum. España compartió que estas reformas educativas son de largo aliento. Castilla y León ocuparía la sexta posición del mundo en cuanto a ciencias, con 519 puntos, en matemáticas la 12ª posición del mundo y en lectura ocuparíamos el 4ª posición del mundo. Hemos situado al alumnado y, por supuesto, al centro educativo en el epicentro de todas nuestras actuaciones. Por ejemplo, Colombia fijó como meta el año 2025 para llevar a su país a la élite educativa de América Latina. Y nuestro camino es un camino como el que este modelo educativo de México tiene trazado y en su línea clara, como lo presentaron ayer, mejores docentes, mejores escuelas y mejores prácticas de aprendizaje, tenemos un camino muy similar. Enrique Bakov, consejero presidente del INE, aseguró que para que la reforma educativa avance, se ha recorrido un camino de negociación con maestros y trabajadores, y así convencerlos de que la reforma educativa es para beneficio de los niños, niñas y jóvenes del país. El sindicato es un foco rojo, lo tengo que decir, pero también, como el sindicato es un foco rojo, son las burocracias federal y estatales que interrumpen porque se le han de alguna u otra manera, digamos, tocado los beneficios que en todos estos años han tenido. Todos los participantes coincidieron en que los cambios en materia educativa nunca terminan y siempre han mejorado. Con información de Rodrigo Muñoz, México al Día. La Secretaría de Educación Pública fue reconocida como una de las instituciones más innovadoras del sector público por la Innovation Week Magazine 2017. Este galardón es por el diseño, formulación y ejecución del proyecto del nuevo módulo electrónico de certificación escolar, que ayudó en la simplificación de los procesos de control escolar, así como de trámites para los ciudadanos y las instituciones. Este proyecto tuvo como fin implementar una solución tecnológica que simplificara los antiguos esquemas para la emisión de certificados de estudios, es decir, menos burocracia en la Secretaría. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM y el ISSSTE firmaron un convenio para la creación de una licenciatura en nutriología. Sería la número 122 para la máxima casa de estudios de nuestro país. Será la licenciatura 122 de nuestra universidad. Gana la universidad con su experiencia, que tiene ya muchísimo tiempo, años de ser la mejor escuela de nutrición de México. Gana la universidad porque podremos ofrecer a los estudiantes una licenciatura que será, no sé si finalmente que se acuerde si ingreso directo o indirecto. Ganamos a un grupo docente, ligarnos en una licenciatura que después probablemente pueda ser maestría y eventualmente doctorado. Vamos a una pausa, regresamos con más información. Esto es México al Día. Hace unos momentos el presidente de España, Mariano Rajoy, pidió al Senado la autorización para destituir al presidente catalán Carles Puigdemont y convocar ya a elecciones lo antes posible. Dijo que la situación que se está viviendo en Cataluña es excepcional y por eso se requiere aplicar el famoso artículo 155 de la Constitución española para tomar absolutamente el control de Cataluña. Además dijo que solo Puigdemont es el responsable de la aplicación de ese artículo. Le pedimos a ustedes que se autorice al Gobierno a adoptar las siguientes decisiones. La primera, proceder al cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros que integran el Consejo de Gobierno. Si el Senado así lo decide, la facultad de disolver el Parlamento de Cataluña pasará al presidente del Gobierno de España, que debe convocar elecciones en un plazo máximo de 6 meses.
Ya les adelanto que mi voluntad es celebrarlas lo más pronto posible. En estos momentos se están celebrando paralelamente dos hechos muy importantes y trascendentales. Primero en el Senado de España, donde la comisión encargada prácticamente dio luz verde para que se aplicara el 155 al Estado catalán. Por otro lado, en la Generalitat catalana, en el Parlamento catalán, se está debatiendo en estos momentos la posibilidad de independencia. Hay manifestaciones multitudinarias en las principales calles de Cataluña esperando la resolución. Un voto que puede darse en las próximas horas. En estos momentos se está debatiendo. Así que hay que tener mucha atención en las próximas horas de esta posible ruptura, lo cual significaría un daño tremendo para España, incluso para Europa. Antes, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, rechazó la realización de elecciones anticipadas en la región autonómica, porque dijo no existen las medidas necesarias para que se realicen con normalidad. Además, dejó en manos del Parlamento catalán la declaración o no de la independencia, lo que está discutiendo en estos momentos. Es una aplicación fuera de la ley, abusiva e injusta que busca erradicar no solo el soberanismo, sino toda la tradición del catalanismo que nos ha llevado hasta aquí. No acepto estas medidas, por injustas, y porque oculta sin disimularlo la intención de venganza del Estado. Y esto ya se había estado dando a conocer, pero ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como una emergencia. Imagine usted el tamaño de lo que implica eso. Emergencia de salud pública, la crisis de heroína, el consumo de heroína. Estados Unidos, pues, es el principal consumidor de drogas en todo el planeta. Dijo que su país es el que más analgésicos opiáceos consume en el mundo y que el abuso de estos medicamentos causó la muerte ya de 64,000 estadounidenses tan solo el año pasado. Dijo que su administración está trabajando para combatir a los cárteles que ingresan a su país, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál será el origen de este aumento en el consumo de drogas? El 90% de la heroína de Estados Unidos viene del sur de la frontera y por ello estamos construyendo un muro que va a ayudar mucho contra este problema. Y justamente hablando de la frontera sur, fuentes oficiales estadounidenses informaron que fueron presentados oficialmente a las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza los 8 prototipos del muro fronterizo. Los bloques de concreto, hormigón y acero construidos en el último mes, justo al este del cruce fronterizo de San Diego, tienen entre 5 metros y 9 metros de alto y están colocados de forma lineal, como lo puede ver usted en sus pantallas. Así es, quieren poner un muro, pero allá están los principales consumidores del planeta. El presidente también va a retrasar la publicación de algunos archivos sobre el asesinato del expresidente John F. Kennedy. Aprobó la publicación de más de 2.800 registros, sin embargo, va a someter algunos archivos a revisión en los próximos 6 meses. Al respecto, funcionarios de la Casa Blanca dijeron que Trump indicará en un próximo memorando que no tuvo otra opción más que mantenerlos en secreto debido a cuestiones de seguridad nacional. La ONU informó que el gobierno de Siria fue el responsable de un ataque con gas en el país que dejó más de 80 muertos el pasado mes de abril. De acuerdo con un reporte de esta organización, el gobierno del presidente Bashar al-Assad ordenó al ejército sirio el lanzamiento de gas sarín en el pueblo de Khan Sheikhoun, en el noreste de Siria. El gobierno sirio no ha respondido a las acusaciones de la ONU, sin embargo, el gobierno de Rusia, aliado de Siria, sostuvo que el ataque con gas fue causado por una bomba que fue desactivada en tierra y no por un ataque aéreo del ejército. En Indonesia, por lo menos 46 personas murieron y decenas resultaron heridas por el incendio registrado en una fábrica de fuegos artificiales en la ciudad de Tangerang. Una parte del edificio colapsó, mientras que automóviles que estaban cerca también resultaron afectados. De acuerdo con las autoridades, un cortocircuito fue la causa de este siniestro. Vamos a nuestro primer resumen. Lo que ha ocurrido en estos últimos 5 años es auténticamente una expansión mayor del crédito, una inclusión de más sectores de nuestra población
al sistema financiero. El presidente Enrique Peña Nieto resaltó que en menos de 4 años las tasas de interés han bajado más de 13 puntos porcentuales. En el Museo de Antropología concluyó el simposio Modelo Educativo 2017. La Secretaría de Educación Pública fue reconocida como una de las instituciones más innovadoras del sector público por la Innovation Week Magazine 2017. En noticias internacionales, el Senado español da luz verde para aplicar el artículo 155 en Cataluña, mientras que en el Parlamento catalán debaten si votarán la independencia. Más adelante, Eugenia León y la Orquesta Sinfónica Mexiquense cerrarán el Festival Cervantino en Guanajuato. Y en los deportes, todo listo para que este fin de semana se celebre el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Siempre es un gusto que estén aquí en el estudio los expertos del Centro de Estudios Internacionales, Gilberto Bosque, del Senado de la República. Hoy está con nosotros David Hernández y nos va a hablar de un tema que en las últimas semanas ha cobrado notoriedad en los medios de comunicación, y es lo que está sucediendo en Birmania, ¿no? En Birmania, ahora llamada Myanmar. ¿Por qué razón? Pues porque, por un lado, hay una persecución contra una etnia que tiene pues una religión o practica una religión musulmana, pero además porque ponen en entredicho una figura como es Aung San Suu Kyi, una figura que ganó el Premio Nobel de la Paz y que hoy pone en entredicho precisamente la llegada de una mujer de esa magnitud. Muchas gracias por estar aquí, David, y que nos expliques pues qué está pasando allá en Birmania. Sí, gracias. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Sí, pues como bien mencionabas, es necesario hablar justamente de esta comunidad, grupo étnico, una comunidad que practica el Islam como religión, pero es muy importante señalar, Myanmar es un país con mayoría budista, lo que significa que pues hay una cierta resistencia a lo musulmán dentro del territorio birmano. La propia comunidad ha sido objeto ya en múltiples ocasiones de medidas por parte del propio gobierno, de medidas excluyentes, de medidas racistas, de medidas que no permiten la completa integración de esta comunidad en territorio Se birmano. habla de exterminio, David, incluso de esta etnia. ¿Será cierto? El secretario general de la ONU ha sido muy cuidadoso en este tipo de términos. Ha usado se usó anteriormente la palabra genocidio, ahora están usando la palabra limpieza étnica. Pero sí, definitivamente es un mecanismo sistemático de represión contra la comunidad. Desde tu perspectiva, ¿por qué es tan difícil que grupos budistas, musulmanes se lleven a cabo? ¿Qué hay detrás? ¿Hay intereses? ¿Hay otros países que están intermediando o buscando qué tipo de intereses? En este caso, en territorio birmano, es muy interesante cómo es que el propio gobierno se ha encargado de separar a la población, de manejar medidas que han segregado a los dos grupos, a la comunidad minoritaria musulmana y a la gran comunidad budista. La mayoría de los estados pues proponen medidas para integrar a las sociedades. En este caso, la política gubernamental ha sido de exclusión. De hecho, esta propia comunidad no cuenta con, la mayoría de personas no cuentan con la ciudadanía. Para ellos son considerados migrantes no autorizados de Bangladesh, lo que significa que ni siquiera tienen derechos políticos, sociales y económicos plenos. Y por eso insistimos que ha puesto en entredicho a una mujer que ganó el Premio Nobel de la Paz, que en este momento está dirigiendo ese país y que se ha hecho, como decimos acá, de la vista gorda ante un asunto terrible como está viviendo esa comunidad. Así es, Suu Kyi, quien es actualmente la consejera de Estado de Birmania, de Myanmar, ha sido criticada duramente en los medios de comunicación por no actuar de acuerdo con el premio Nobel que se le fue otorgado. Ella ha sido defensora de los derechos humanos en el país y por lo tanto en el mundo ha sido reconocida por esta labor. Es necesario hablar un poco de la conformación del sistema político en el país, porque la propia
la propia Constitución ha otorgado más poder del que se ve por fuera al ejército. Esto es muy importante porque Birmania, Myanmar, está iniciando un proceso de democratización en el país importante, con con el liderazgo de Suu Kyi. Sin embargo, la propia Constitución no otorga las facultades suficientes a ella para poder manejar al ejército. Lo que quiere decir es que las medidas represivas han sido fundamentalmente operadas por el ejército, por el liderazgo militar. Claro. Ahora, ante esta represión y división en la sociedad, finalmente, de Myanmar, se está generando uno de los problemas que van a estar durante este siglo XXI, que es precisamente el de los desplazados, los refugiados. En Bangladesh se está precisamente recibiendo a esta etnia, pero vemos las imágenes y en verdad son preocupantes la forma de movilización. Hemos visto en otras partes del mundo, pues también esta parte de refugiados, sobre todo los que salen de conflictos armados o donde hay terrorismo, como es en Siria, que se buscan desplazar hasta Europa pasando por, en verdaderas tempestades. Es decir, ¿qué está pasando en esta zona? ¿Cómo se está buscando resolver este conflicto? Bueno, sí, como bien lo mencionas, la mayoría de los refugiados rohingyas han huido hacia territorio de Bangladesh. Las propias autoridades han tenido una posición de rechazo en el discurso en el que dicen vamos a controlar la entrada, pero en la práctica la realidad es que las autoridades han sido muy benefactoras y han decidido recibir a los refugiados rohingyas lo más que puedan. Alrededor de 500,000 refugiados ya han entrado a territorio de Bangladesh, lo que quiere decir que verdaderamente nos encontramos ante una de las crisis más importantes de los últimos años. Es importante mencionar, no existen las condiciones en este país para recibir a tanta gente. La crisis humanitaria es verdaderamente importante y pues la propia ONU ya ha dispuesto que esto sea un foco de atención para la comunidad internacional. Claro, y de ahí el reto, la importancia es, bueno, ¿y qué puede hacer la comunidad internacional para poder paliar esto que se está viviendo ahí en Birmania? Sí, los gobiernos de Estados Unidos, la propia Unión Europea, ya han comenzado a presionar. Estados Unidos tiene una profunda relación militar con el gobierno Myanmar después del proceso de democratización. Ellos ya han retirado esta cooperación, esta ayuda militar, lo que significa que será uno de los puntos de presión para que el gobierno de Birmania comience a reducir la represión contra esta comunidad. Lo mismo la Unión Europea ha comenzado a implementar ya medidas en contra del propio gobierno para poder reducirlo. Pues muchas gracias, David, por traernos este análisis sobre esta preocupación que también pasa en otras partes del mundo. Muchas veces nos concentramos solo en Europa, pero es importante también ver lo que pasa allá en Asia. Gracias, David, por estar con nosotros. No, y sobre todo cuando se habla del sufrimiento de seres humanos, cuando se habla de atrocidades cometidas por alguna instancia, que se sepan ese tipo de asuntos que están muy alejados, pero que deberían de estar también ocupando lugares importantes dentro de los medios. Estoy completamente de acuerdo. Gracias, David. El Gilberto Bosques del Senado por estar con nosotros esta mañana de viernes. El Archivo General de la Nación será la sede de la conferencia anual del Consejo Internacional de Archivos. Con esto, México se convierte en el primer país de Latinoamérica en albergar este evento. México es el primer país latinoamericano que será sede de la Conferencia Anual del Consejo Internacional de Archivos, el evento más importante que se celebra cada año. Normalmente el ICA había celebrado sus congresos, sus conferencias en países de Europa y en países de Asia. El hecho de que la conferencia se celebre en México nos da la oportunidad también de mostrar al mundo la riquísima tradición archivística que existe en México en particular y en América Latina en general. La coordinación corre a cargo del Archivo General de la Nación, la Asociación Latinoamericana de Archivos y el Consejo Internacional de Archivos. Contará con la asistencia de ponentes como el maestro William Delarue de la ONU y Vinton Cerf, considerado uno de los padres del Internet. Para nosotros es importante apoyar los esfuerzos del archivo para que se preserve la memoria del país
y que a lo largo de los años no se vaya a perder este acervo tan importante. Bajo el lema Archivo, Ciudadanía e Interculturalismo, el evento abordará temas como el tráfico ilícito del patrimonio documental, el sistema de preservación digital y la propiedad intelectual y el acceso a la información. El INAI será, y lo ha venido diciendo, tiene que ser por ley, un auxiliar importantísimo que seguirá o impulsará los trabajos que el AGN, el Archivo General de la Nación, diseñe las directrices para la preservación de la información documental, para la preservación de la memoria histórica. La Ciudad de México abre sus puertas a 236 expertos en la archivística contemporánea. Tenemos 6 conferencias magistrales, 41 paneles y 13 talleres que son conducidos por los expertos del Consejo Internacional de Archivos. Este importante evento y la configuración requirió de la convocatoria de 236 conferencistas de todas partes del mundo. Al menos 41 países respondieron con sus expertos y van a llegar. Durante la presentación del programa, la doctora Mercedes de la Vega también destacó la necesidad de recursos para el funcionamiento del Archivo General de la Nación. Hemos calculado para que el AGN pueda cumplir cabalmente con las funciones que tiene marcadas en la Ley Federal de Archivos es de alrededor de 450 millones de pesos. Estamos operando con un presupuesto de alrededor de 25 millones. La conferencia se realizará del 27 al 29 de noviembre en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Para México al Día, Rosalba Aguirre. Nos acompaña aquí en el estudio Roxana Núñez Siller, ella es directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación, con quien vamos a hablar de la campaña Mi México. Y es importante hablar de esta campaña porque aquí ya lo estábamos platicando antes de entrar al aire, de todo el trabajo que hace el Consejo de la Comunicación. Roxana, como siempre es un gusto que estés aquí. Bueno, sí, todo el trabajo que hacen en beneficio de este país. Muchas gracias, Pati, Omar, de verdad es un gusto verlos, saludarlos, gracias por la oportunidad. Pues sí, mira, nosotros, ustedes saben muy bien, ¿no?, que siempre estamos trabajando en temas que son importantes para México y que si bien este tema no está directamente relacionado con Pepe y Toño o con el tema de lectura, sabemos que en el Consejo que hay temas muy importantes. Entonces, aquí estamos colaborando con muchísimas otras instituciones, con el INDAVIN, con el INA, el INBA. Con ALEPS, ¿no? Sí, con ALEPS, con Codeco, para poder generar una conciencia en la sociedad. Esto nació hace un año, sobre la importancia del patrimonio inmobiliario de la nación. Que la gente conozca, valore y proteja nuestros inmuebles históricos y también nuestros inmuebles que son patrimonio de México. Claro, inmuebles muy importantes, aquí lo veíamos como el Castillo de Chapultepec, la Biblioteca Central, Palacio de Gobierno, el Centro del Patrimonio Inmobiliario, pirámides de Teotihuacán en el Estado de México, es decir, pues lugares emblemáticos de nuestra vida. ¿Por qué se eligieron estos en especial? Justamente por eso, porque tenemos más de 100,000 inmuebles que son patrimonio inmobiliario de la nación, pero bueno, no podemos poner todos los inmuebles en una campaña y creemos que estos inmuebles son muy emblemáticos, son muy localizados por la gente los ubica muy bien, además los quiere, ¿no? Las pirámides de Teotihuacán o el Castillo de Chapultepec es algo que llevamos muy cercano, y en el caso del Centro de Patrimonio Inmobiliario es un edificio increíble en Coyoacán, abierto al público, que tiene todo el archivo de los bienes inmuebles de la nación, que es propiedad de hecho del INDAVIN, bueno, administrado por el INDAVIN, y creemos que también es un edificio moderno que valía la pena mostrar. Roxana, ¿en qué va a consistir esta campaña, básicamente? Sí. Estamos haciendo muchísimas actividades, lo que queremos es que la gente se comprometa. Entonces, desde el año pasado que iniciamos, hacemos activaciones en diferentes puntos de la ciudad, en inmuebles históricos,
E invitamos a la gente a que se comprometa, a que firme un compromiso. Por ejemplo, hay una actividad que se llama postales. Entonces, te damos, Pati, una postal del Castillo de Chapultepec y tú vas a escribir ahí que te comprometes a protegerlo o a no dañarlo, a no rayar en el Castillo de Chapultepec. Y tenemos una pared muy grande donde van colgando las postales, así como con pincitas, como cuando cuelgas la ropa, igual de la misma manera. Entonces, estamos llenando paredes de postales con la gente comprometiéndose. Otra actividad es que afuera de los recintos te damos a conocer la historia del recinto, te sensibilizamos que es el patrimonio y te damos una llavecita, como si fuera una llave de la ciudad. Tomamos una foto y también pedimos a la gente que la comparte en redes sociales. Nuestra meta era lograr en 3 meses 40,000 compromisos, ya vamos alrededor de los 43,000 compromisos ciudadanos de la gente que está conociendo y comprometiéndose. Primero a conocerlos, porque no cuidas lo que no conoces, ¿no? Entonces, primero lo conoces, luego lo valoras, luego lo proteges. Claro. Es concientizar, ¿no?, de todos estos valores y cómo poderlos proteger, sumarnos a la sociedad, también ser parte activa la sociedad de esto. Los que están interesados en participar, en sumarse a estos compromisos, ¿cómo le pueden hacer? ¿Cómo hay que acercarse? Sí, por supuesto. Tenemos la página mimexico.org.mx. También en nuestras redes sociales con Mi México nos encuentran. Y que nos escriban, porque tenemos muchas actividades en diferentes plazas. Los caricaturistas van y te hacen tu caricatura y te la regalan, ¿no?, con tu compromiso. Entonces, realmente lo que queremos es que la gente sepa que no solamente, además, los inmuebles históricos. Hay muchos edificios públicos, ¿no?, aeropuertos, puertos marítimos, que son patrimonio de todos nosotros. Roxana, con los recientes sismos se afectaron muchos inmuebles históricos en este país, ¿no? ¿Hay alguna iniciativa, algo que estén trabajando para ver qué se podría hacer ahí? Sí, mira, este es un tema que está trabajando de manera más directa la Secretaría de Cultura Federal, ¿no?, con los diferentes gobiernos de los estados y por supuesto con institutos como el INDAVIN, como el INA. Tenemos las notas y las noticias que conocemos todos que ha dado la Secretaría de Cultura, creo que son alrededor de 150,000 inmuebles dañados. Y bueno, que tardará unos 2 años recuperarlos, ¿no? Claro. Pero sabemos que el INDAVIN, por ejemplo, participó en hacer el avalúo, la revisión de todos estos inmuebles y pues la Secretaría es la que está dirigiendo todos estos esfuerzos. Pues muchísimas gracias, Roxana, por traernos estas nobles causas, sobre todo para el patrimonio arquitectónico, cultural, histórico de nuestra ciudad, que pues créeme que es muy importante, por ejemplo, para el turismo, pues para nuestra tradición y cultura, ¿no? Y nuestra propia identidad también, claro, sin duda, ¿no? Sí, claro, es parte de lo que somos, ¿no? Y hay que cuidarlo para nosotros y para las futuras generaciones. Gracias. Pues ahí está la información. Gracias y ojalá se sumen muchas más personas. Gracias, Roxana. Y en otros temas, personalidades como Dionisio Mid, Carlos Jarque, el doctor Manuel Mondragón y Calf y el secretario de Salud, José Narro, recibieron un merecido reconocimiento. Con motivo de la celebración del 19º aniversario de la revista Proyección Económica 2020 que dirige Raúl Gómez Espinosa, se entregó la presea Ricardo Flores Magón a periodistas, funcionarios públicos, empresarios y personajes de la sociedad civil que han acreditado desde sus trincheras el compromiso con las libertades de prensa y expresión. Al acto celebrado en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes asistió el secretario de Salud, José Narro Robles, quien luego de ser galardonado subrayó que sin duda una de las causas que en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha apoyado con absoluta decisión es la libertad de expresión. Echemos los ojos atrás 30, 40 o 50 años y digamos con absoluta honestidad si el régimen de libertades que tiene nuestro país, nuestra sociedad, era mejor hace 40 años. Si la libertad de expresión era más fuerte, si la libertad de prensa se podía ejercer como ahora. Y claro que tenemos problemas, y claro que nos preocupa lo que dice Raúl, la inseguridad, la violencia. Claro que nos preocupan, pero no nos engañemos y no caigamos tampoco en la denostación de lo que esta sociedad, este país, con mucho esfuerzo ha venido haciendo.
Con la representación del presidente Enrique Peña Nieto asistió Roberto Calleja, coordinador operativo de comunicación social del Gobierno de la República, quien mencionó que el jefe del Ejecutivo ha reiterado que la crítica, el derecho a disentir y la libertad de prensa son pilares de las sociedades libres. México, ha dicho el primer mandatario, tiene que distinguirse en el mundo por ser un país democrático y defender la libertad de expresión. Y se ha comprometido, cito, lucharé hasta el último día de mi mandato a fin de fortalecer las condiciones para el ejercicio pleno del periodismo profesional, riguroso y valiente que México necesita. Los galardonados fueron Dionisio Mid, Carlos Jarque, el doctor Manuel Mondragón y Calv y el propio secretario de Salud, José Narro Robles, entre otros. El evento fue presidido por Roberto Calleja, Raúl Gómez Espinosa, el doctor José Narro Robles y el licenciado Gustavo Lomelín Cornejo, director general de Televisión Educativa, entre algunas personalidades. Para México al Día, con información de Gilberto Rodríguez. Emilio Azcárraga Gallán renunció a la Dirección General de Televisa. Quienes van a tomar las riendas de esta importante empresa son Alfonso de Angoitia, actual vicepresidente ejecutivo, y Bernardo Gómez, quien va a supervisar la división de noticias. Por ahora, Azcárraga Gallán se mantendrá al frente del desarrollo de la estrategia de largo plazo de Televisa y también del equipo de fútbol América. Esta noticia cobró notoriedad, tratándose, por supuesto, de la principal empresa de comunicación de habla hispana en el mundo. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, destacó que avanzan los trabajos de reparación de los planteles que resultaron afectados por los sismos. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, negó cualquier tipo de vinculación con la constructora brasileña Odebrecht. Vinculan a proceso a Jorge Humberto Martínez Cortés, alias el Matanovias. La PGR solicitará que se vincule a proceso al líder del Partido del Trabajo en Aguascalientes, Héctor Quirós García, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En el mundo fueron presentados oficialmente los 8 prototipos del muro fronterizo. Más adelante, Arabia Saudita le otorga la ciudadanía a un robot. Y en los deportes, los Cuervos de Baltimore vencieron 40-0 a los Delfines de Miami en el inicio de la semana 8 de la NFL. Y de este mundo real nos vamos al mundo virtual como todos los días. Ya está lista Ana Cristina Olverana. Cris, muy buenos días también para ti. Muy buenos días, Pati, Omar, qué gusto me da saludarlos en esta mañana ya de viernes y a todos quienes nos sintonizan a través de la señal del canal 22 de Ingenio de Aprende TV, en las redes sociales, por supuesto. Estamos en vivo por Facebook Live y nuestras publicaciones en Twitter las pueden seguir en @mexaldía. Y bueno, seguramente recuerdan ese incómodo momento en el que Emmanuel Macron, presidente de Francia, y Vladimir Putin se encontraban en una conferencia de prensa. Y Macron le explicó a Putin cómo había tenido que sacar a medios como RT y a Sputnik News de su casa de campaña por haber difundido noticias falsas acerca de él. Pues ahora Twitter también decidió ir contra los medios rusos y su publicidad engañosa. Publicó un comunicado en el que informa la decisión de dejar de vender publicidad a todas las cuentas relacionadas con Russia Today, es decir, RT y Sputnik News. Una investigación interna de la red social determinó que los dos medios intentaron interferir con las elecciones estadounidenses a nombre del gobierno ruso, más bien teniendo al gobierno ruso detrás. De acuerdo con Twitter, se trata de un paso complicado, pero necesario, dijeron, para mantener el compromiso de ayudar
a la integridad de la experiencia de los usuarios de la red social. También dieron a conocer que los casi $2 millones que recibieron por la publicidad contratada por parte de estos dos medios a lo largo de los últimos 7 años se va a destinar a una investigación sobre el uso de Twitter para motivos políticos, para la participación de las redes sociales en las elecciones y el combate a la desinformación. Por supuesto, RT ha dado su contraparte y ha dicho que fue el mismo Twitter quien les recomendó y les incitó a que hicieran una gran campaña durante las elecciones de los Estados Unidos del año pasado. El gran debate de nuestros tiempos. Y ahora vamos a ponernos muy filosóficos en las próximas 2 notas, porque Arabia Saudita se ha convertido en el primer país en otorgar la ciudadanía a un robot. Esta robot se llama Sofía y fue desarrollada por David Hanson para la compañía Hanson Robotics de Hong Kong, China. Ahí la estamos viendo. Ella misma dijo que se sentía muy honrada y orgullosa de esta distinción única, pues es histórico ser el primer robot del mundo reconocido con una ciudadanía. La misión de este androide es convertirse en un robot empático y utilizar su inteligencia artificial para ayudar a los seres humanos a vivir una vida mejor. Y bueno, nos ponemos filosóficos porque cuando una persona le preguntó si los robots pueden tener autoconciencia, contestó: ¿cómo sabe usted lo que es ser humano? Y bueno, ahí están los robots haciendo reflexiones filosóficas y la tecnología llevándonos al límite de la humanidad. Lo mismo sucedió en el espacio, porque el Papa Francisco sostuvo una conversación de casi media hora con los tripulantes de la Estación Espacial Internacional, los miembros de la expedición 52-53. Hablaron, por supuesto, de la belleza y fragilidad de la Tierra, de las motivaciones que llevaron a estos hombres a ser astronautas, pero también tuvieron profundos momentos filosóficos. Vamos a ver. Chiedo a lei, dottor Nespoli, alla luce delle sue esperienze nello spazio, qual è il suo pensiero sul posto dell'uomo nell'universo? Santo Padre, questa è una domanda complessa. Io mi sento una persona tecnica, un ingegnere, mi trovo a mio agio tra le macchine, tra gli esperimenti, ma quando si parla di queste cose molto più interne, da dove veniamo, rimango anch'io perplesso. È un momento è un discorso molto delicato. Penso che il nostro obiettivo qua è quello di conoscere il nostro essere è quello per riempire la conoscenza, capire quello che ci sta attorno, e tra l'altro è una cosa interessante perché con più conosciamo, con più ci rendiamo conto di conoscere poco. E mi piacerebbe tanto che persone come lei, non solo ingegneri, non solo fisici, persone come lei, teologi, filosofi, poeti, scrittori, possono venire qua nello spazio, e questo sarà sicuramente in futuro. Mi piacerebbe che venissero qua per esplorare che cosa vuol dire avere un essere umano nello spazio. Así es como el astronauta Paolo Nespoli le dice que debe haber más escritores, filósofos en el espacio para poder resolver estas preguntas. ¿Cuál es el lugar del hombre en el universo? Esta es la información, nos vemos el lunes. Gracias, ragazza. Y hoy es viernes de cine y está listo Eduardo Marín para hablarnos de una película que está causando muchísima emoción. Coco. Muy buenos días, Eduardo. Es un placer saludarte. Déjame echar el pronóstico. La vas a recomendar ampliamente. Así es. Buenos días, Omar. Buenos días, Pati. Pues sí, efectivamente vamos a comentar y a recomendar Coco. Es una película de amplia difusión comercial, que lo que no acostumbramos mucho en este espacio, pero que en realidad vale la pena porque es una garantía de entretenimiento familiar. Es una historia original del estudio Pixar, inspirada precisamente en la tradición mexicana del Día de Muertos. Es un viaje por la tierra de los muertos de un joven muy aficionado a la guitarra que sueña con convertirse en un ídolo musical. Y bueno, es un relato pletórico de imaginación, con innegable creatividad, visualmente muy atrayente. Es una película con frescura, con chispa, manejo del humor y sin duda un sentido estético. Muy al estilo y al alcance de los films del estudio Pixar, ahora propiedad de Disney, pues la película reafirma sin duda el alto nivel de calidad de las
películas de Pixar, no solo por la riqueza, la calidad de los dibujos digitales, sino por un relato sólido, audaz, muy hábil en su esquema narrativo. Está dirigida por Lee Uni, que es el mismo director de la memorable Toy Story 3, y resulta sin duda una película muy disfrutable y comprueba que la animación es la vanguardia del cine contemporáneo, y bueno, una vez más se reafirma que una buena película para niños será siempre también una buena película para adultos. Se estrena este día aquí en México por el Día de los Muertos, pero en Estados Unidos su estreno es hasta fin de mes, hasta dentro de 3 semanas, para que coincida con el Halloween que se celebra en Estados Unidos. Pues una gran alternativa, además de que pues resaltan las tradiciones y los valores mexicanos, ¿no? Ahí se habla de el gran peso que está teniendo estas celebraciones a nivel mundial. Así es, y coincide también, por ejemplo, con el desfile del Día de Muertos, que se inspiró en la película de James Bond, que internacionalizó esta tradición del Día de Muertos mexicana, y ahora Coco pues también reafirma este gusto, esta promoción de las tradiciones mexicanas culturales. Muchísimas gracias, Eduardo Marín, por esta excelente recomendación, así que no se lo pierda, a partir de hoy estará ya en todas las salas, ahí sí, en todas las salas. Muchísimas gracias. Así es, muy buenos días. Hasta luego. Y es viernes de En Corto, en punto de las 8 de la noche. Lo invito a que vea usted la conversación que tuvo Ana Cristina Olvera con Miguel Alcubierre, director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Aquí un adelanto de esta conversación. Sí me gustaba la astronomía y sí quería ser astrónomo. Entré a la carrera de física para ser astrónomo. Y una vez que entré a la carrera de física descubrí otras cosas, descubrí la teoría de la relatividad de Einstein, descubrí la mecánica cuántica y me fui alejando de la astronomía, pero luego aprendí relatividad y ahí sí ya cambió todo el mundo, porque la relatividad me pareció la teoría más elegante que nunca se hubiera desarrollado en la física, en la mecánica cuántica. Era todo clarísimo, muy elegante, y decidí que eso era lo que quería hacer. Y entonces me dediqué a estudiar ese tipo de temas en la maestría, pero conseguí una beca de la UNAM y me fui al Reino Unido, a Gales, al país de Gales, a estudiar relatividad, a hacer un doctorado en relatividad, en agujeros negros. Durante el doctorado publiqué un artículo que me hizo muy famoso, el famoso artículo del Warp Drive, que no tenía nada que ver con mi doctorado y del que no he vuelto a trabajar, nunca he vuelto a trabajar en ese tema, pero ese artículo fue mi primer artículo y es el artículo porque la gente me sigue entrevistando 25 años después. Luego me fui a hacer un postdoctorado a Alemania, estuve 5 años viviendo en Berlín y ahí también aprendí muchas cosas de la comunidad científica. Regresar a México fue también importante porque yo sentía que tenía que volver y devolverle un poco al país pues toda la inversión que habían puesto en mí. Haber entendido relatividad general hace 100 años, la teoría de Einstein, hoy nos ha permitido desarrollar el GPS. Si no supiéramos relatividad, el GPS no funcionaría. La gente no lo sabe, pero el GPS está basado en la teoría de la relatividad de Einstein. Para mí la inteligencia artificial no me da miedo, que es una evolución natural de lo que estamos haciendo ahorita. Además depende qué quiera de uno decir con la inteligencia artificial, porque hay varias definiciones. Hoy en día la gente habla de inteligencia artificial de cosas que yo no considero inteligentes, que son estos algoritmos que reconocen caras y demás, que son enormemente sofisticados, pero detrás de eso no hay... La máquina no está pensando, ¿no? La máquina está haciendo algoritmos. Estamos llegando ya al final del Festival Cervantino allá en Guanajuato. Nuestro compañero y enviado especial, Rufino Enríquez, nos tiene los detalles. Unos dicen, loco, pero gracioso. El escritor español Miguel de Cervantes Saavedra y su genial personaje Don Quijote de la Mancha siguen presentes en cada rincón de Guanajuato como en ningún otro lugar del mundo. No hay en España una ciudad tan cervantina como Guanajuato, ni siquiera Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares te encuentras porque hay una escultura en la casa donde se supone que nació Cervantes. Y en Guanajuato te encuentras en cada esquina algo relacionado con Cervantes. La relación de Guanajuato con la obra cervantina surge en agosto de 1952 con el estreno de Los Entremeses. Sin embargo, la idea de celebrar un festival dedicado a Cervantes nace de una confusión, después del montaje de un texto de Alejandro Casona. Echeverría dice, oigan, me parece que todas las obras de Cervantes
merecen que hagamos un festival en Guanajuato, porque ya había el antecedente de los entremeses. En ese momento nadie le corrigió que acababa de ver una obra que no era de Cervantes. O sea, al presidente de la República no se le corregía en aquel entonces, ¿no? En honor al personaje que le ha dado fama mundial, la ciudad celebra lecturas, coloquios, obras de teatro y toda clase de actividades artísticas. Gracias a Teatro Universitario, gracias a los entremeses cervantinos, es que se va creando este gusto por Cervantes en Guanajuato, fortalecido después por la donación de don Eulalio Ferrer, del Museo Iconográfico, la creación del coloquio, del mismo festival. Compositor, músico y educador Alfredo Rolando Ortiz inició sus estudios de arpa desde niño. Hoy en día, a sus 70 años, es considerado el principal intérprete de arpa paraguaya. El arpa paraguaya lo que tiene de muy especial es que es el instrumento oficial de ese país y se toca, estamos hablando de miles de personas. En ninguna parte del mundo se toca tanto el arpa como en Paraguay. Incluso han querido tratar de declarar a Asunción como la capital mundial del arpa, algo que se merecería muy bien. Nacido en Cuba, Rolando Ortiz es además médico de profesión, con especialidad en musicoterapia. Grabó su primer álbum en 1964, al que le siguieron más de 40 producciones. Sus composiciones tienen claras raíces hispanoamericanas. Yo tomo elementos rítmicos, no solamente de música tradicional, sino elementos rítmicos de toda la música de nuestros países, para crear música clásica, así como música que tiene aspecto popular. El destacado arpista ofreció en el Cervantino el concierto Mi arpa, mis tierras y mis amores. El virtuoso mexicano Morgan Szymanski dedicó un concierto a la memoria del legendario guitarrista español Andrés Segovia a 30 años de su muerte. A Segovia se le atribuye el posicionamiento de la guitarra como instrumento de concierto y solista. Distinguido como One to Watch por la BBC Music Magazine, Morgan Szymanski actuó en Guanajuato en representación del Estado de México, invitado de honor en el FIC. En el templo de la compañía, el trío Continuum, integrado por músicos de origen ruso avecindados en México, ofreció un concierto que aludió a Rusia y sus revoluciones políticas y estéticas. La agrupación abrió su recital con una pieza del compositor Mikhail Glinka, considerado el padre del nacionalismo ruso. El concierto se inscribió en uno de los ejes temáticos de esta edición del festival, la Revolución Rusa. Un recorrido por los diversos palos o modalidades del flamenco tradicional brindó la bailadora Patricia Linares con el espectáculo La Luna en el Río. Conformado por 5 cuadros, el montaje conectó las diferentes partes que conforman el flamenco: la danza, la guitarra, las palmas, el cante y las percusiones. El duende y presencia de la gran bailaora cautivaron al público reunido en el Museo Iconográfico del Quijote. La 16ª jornada del FIC cerró con una presencia esencial en los 45 años de historia de este festival, el ballet folclórico de Amalia Hernández. La agrupación dancística, que celebra 65 años de existencia, festejó el centenario de su creadora con un espectáculo que fue aclamado por el público en la explanada de la Lóndiga de Granaditas. El montaje de danza folclórica mexicana resaltó por su espectacularidad y calidad artística. Para México al Día, Juan Carlos Olavarría, camarógrafo, Alejandro Pichardo, realizador, y Rufino Enríquez, reportero, enviados especiales en Guanajuato. El Festival Internacional Cervantino se acerca al fin de su 45ª edición. Hoy, dentro del ciclo Música del Mundo, el Alash Ensemble va a interpretar música de Tubá en el Templo de la Valenciana a las 12 horas. El sábado, la compañía Luis Vuillard de Francia va a presentar la obra Todo saldrá bien, Fin de Luis, a las 6 de la tarde en el Teatro Principal. El domingo, el concierto de clausura estará a cargo de Eugenia León y de la Orquesta Sinfónica Mexiquense en la explanada de la Lóndiga de Granaditas a las 8 de la noche. No se lo pierda. Y, por cierto, la joven artista mexicana Charles Hinojosa inauguró su primera exposición fotográfica, que lleva por título In Pace o In Paz. Se trata de 24 fotografías de desnudos femeninos en la que capta esa lucha constante de las mujeres por alcanzar una aceptación propia y una conexión con su ser interior. La intención de esta
de esta exposición fue el retratar a la mujer, el darle empoderamiento a la mujer, el poder ver que, bueno, en las imágenes pueden ver cómo la mujer se abre y está a gusto con su cuerpo, ¿no? Y es algo que viene del interior, es algo que viene desde los pensamientos y del cómo una mujer se habla a sí misma, el poder proyectar cierta seguridad. Joven talentosa, no se la pierda. Tenemos cortesías para otro evento cultural. Regalaremos 5 pases doble para la obra El Reino de los Animales, que se presentará este domingo 29 de octubre, un domingo de teatro imperdible, precisamente en el Teatro de Orientación del Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional. Para ganar uno de estos 5 pases dobles, solo nos tiene que marcar a esos teléfonos que están en pantalla, 3601-8118 y 3601-8119, o bien enviarnos un tweet a @mexaldía. Y pues ya está aquí Javier Aranda. Hola, Javier. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Javier, un gusto saludarte. Bienvenido. Igualmente, me da mucho gusto después de escuchar notas muy interesantes de Ana Cristina, de las notas de cine incluso. Les comento que la voz de la bisabuela de Coco es Elena Poniatowska. Ah, mira, qué bien. Me lo contó ella misma. Por algo lo dices, porque por algo lo dices además, como siempre muy acertada tus comentarios. No, y porque viene a cuento porque les quiero proponer una lectura que es de Elena Poniatowska sobre un gran pintor mexicano, Juan Soriano. Sí. Juan Soriano es un pintor muy reconocido, pero también es todo un personaje. Sí. Él, digamos, animó durante muchos años pues ahora sí que la escena de la vida cultural, porque era muy extremoso, sus amores eran a morir, sus depresiones también, y la conversación que tiene con Poniatowska, que tiene un estilo de entrevistar a la gente muy extraño, parece que no conoce nada, parece que quiere descubrir todo, y saca unas hebras y más hebras que te revelan a los personajes de una manera como no los habías visto, de una manera suficientemente clara. Y vamos que en el caso de Juan Soriano era un personaje tan escénico que era capaz de en cualquier lugar, en una cantina o en un restaurante, subirse a la mesa y ponerse a bailar y declarar el amor que tenía por no sé quién, ¿no? Completamente ebrio, ¿eh? Porque luchó mucho por sí, por ese ebrio y problema. no. Era un personaje muy intenso. Y una cosa que me sorprende es que en este libro hay una referencia importante que no lo había notado antes, y es la relación que tiene Soriano con María Zambrano, que es una pensadora de primer nivel española, que ha puesto, digamos, el acento en algunas reflexiones de este mundo tan rápido y tan convulso, pero ella lo hizo hace más de 50 años, y fue cercano justamente este joven pintor en Europa a María Zambrano. Entonces, es una mezcla, Juan, de temperamento muy impulsivo, pero también de un pensamiento muy reposado. Sí. Él tuvo muchas etapas depresivas, lo cuenta aquí Poniatowska, recuperando la palabra de Juan, y dice que se dio cuenta que la única manera de salir de la depresión es ponerse a pensar. Dice, ¿cómo ponerte a pensar? Le dice Poniatowska, dice, sí, te pones a pensar, pero no hay pensamiento válido si no haces nada. Claro. Y empieza a decir, yo tengo muchos amigos, fulano de tal, me decía, quiero pintar un cuadro de esta manera. Dice, se emocionaba mucho al describirlo, pero cuando yo le decía, pues vamos a comprar las pinturas, yo te acompaño a comprar las telas, me decía, vamos a tomarnos una copa y mañana vamos. Dice, y la depresión es ese ciclo de no hacer. Entonces, si uno quiere salir de la depresión, debe pensar, sí, pero tiene que empezar a hacer lo que está diciendo. Y eso suena fácil, pero no necesariamente es fácil. ¿Por qué? Porque la depresión precisamente te lleva a la inmovilidad. Es un círculo vicioso, pero fíjate que hacía yo referencia a lo del alcohol, porque tuve la fortuna, el privilegio de acompañar a Juan Soriano hasta un lugar de Catepec, ¿no? El lugar de Catepec, donde se fundían sus obras, ¿no? Ahí me explicó cómo de la maqueta se hacían las grandes obras, ¿no? Y ahí me explicó, en esa plática que nos fuimos todo el recorrido en coche. Y era un gran conversador, Juan. Ahí me dijo que pues cómo había cambiado su vida, porque la cuestión de la depresión y el alcohol ya lo estaban, pues,
afectando muchísimo. Y tiene páginas muy bonitas este libro, porque habla, por ejemplo, de la fuerza del sexo. Dice que es muy importante, que es parte del amor, pero no es el amor. Dice, finalmente uno puede vivir sin sexo a cierta etapa o en muchas etapas, y lo que persiste es el amor. Y el amor es algo indefinible que te acerca a personas como él dice, me acercó al caso de Lupe Marín, que era como una fiera, que era un personaje también que movía todo el mundo cultural en torno de ella, y él la retrató muchísimas veces. Y ella le permitió que la viera como él quería verla. Sí. La única cosa que le dijo Lupe Marín es que siempre me pintas como si estuviera muerta. Y dice, pues es que era la Lupe Marín que yo veía, ¿no? Claro. Y es un personaje muy intenso, y Juan tuvo una gran relación con él. Entonces, a partir de este acercamiento a Juan Soriano, podemos acercarnos también a ese México vivo de los contemporáneos, una vida cultural muy rica, con muchos intercambios, y se me hace una prosa además muy fácil de asimilar, de leer, a manera de cuento. Y hay grabados en el libro. Sí, hay grabados en el libro. No, y además con esa particularidad que tiene Elena Poniatowska de las entrevistas, que como tú decías, pareciera que no sabe nada, pero yo creo que es una forma muy sutil de precisamente llegar al fondo del personaje, ¿no? Exactamente, pues es una habilidad de Elena, justamente. Claro, por supuesto. Qué interesante. Pues muchísimas gracias por traernos esta recomendación, Elena Poniatowska, Juan Soriano, Niño de 1000 años. Se llama de la editorial Cis Barral. Gracias. Gracias. Es viernes y a las 13:30 horas el presidente Enrique Peña Nieto dará el anuncio del programa de pozos profundos para aumentar la oferta de agua en la Ciudad de México, y también pondrá en operación el Pozo Profundo Santa Catarina 3A, esto en el municipio de Nezahualcóyotl. Ahora vamos al resumen. El Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación 2018 con 5.279.667 millones de pesos. El presidente Enrique Peña Nieto resaltó que en menos de 4 años las tasas de interés han bajado más de 13 puntos porcentuales. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, destacó que avanzan los trabajos de reparación de los planteles que resultaron afectados por los sismos. La PGR solicitará que se vincule a proceso al líder del Partido del Trabajo en Aguascalientes, Héctor Quirós García, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En noticias internacionales, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pide al Senado la autorización para destituir a Carles Puigdemont y convocar a elecciones. La joven artista mexicana Charles Hinojosa inauguró su primera exposición fotográfica que lleva por título Impaz. Y en los deportes, Monterrey y América se enfrentan en partido de la fecha 15 de la Liga MX. Gracias, fue un placer informarles durante esta semana. Que pasen un excelente fin de semana divertido, sano, alegre, en fin. Alegre sobre todo. Gracias a Griselda Yebra, gracias a Jorge Rubio, muchas gracias por estar aquí, a nuestro invitado estrella de los viernes y a ustedes por vernos. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Pásenla muy bien. Adiós. Chao. Esto es México al Día.